buenas tardes. Soy Carol Lozano del programa de Artes Visuales de la UNAD, presentando la primera tarea de pintura digital de este semestre. Para darle inicio a este semestre dentro del curso de pintura digital, nuestro director de curso ha seleccionado el artista Vincent Van Gogh para poder hablar dentro de la época del impresionismo. Vincent Van Gogh ha sido realmente un artista muy destacado. De hecho, es uno de los pintores más emblemáticos de la historia. Él dejó una huella imborrable en el mundo del arte. A pesar de que vivió una vida realmente muy marcada por la pobreza, por la enfermedad mental y por la lucha constante por ser reconocido. Vincent van Gogh nació en los Países Bajos en el 1853. Él comenzó a pintar en serio relativamente tarde, aproximadamente a los 27 años, y produjo más de 2100 obras de arte en solo una década, incluidas alrededor de 860 pinturas al óleo. Algunas de sus obras más famosas las creó en los últimos dos años de su vida. Esas fueron La Noche Estrellada, que es la que la mayoría de personas conocemos actualmente. De ahí vendría Los Girasoles y El Dormitorio en Arles, creando un cuerpo de trabajo que no solo capturó su visión única en el mundo, sino también sus emociones más profundas. Vincent, finalmente, en 27 de julio de 1890, cuando tenía 37 años, se disparó en el pecho en un campo de trigo en Francia y falleció 2 días después, dejando atrás un legado artístico realmente inmortal. Van Gogh tuvo diferentes influencias en sus obras. Él no creó un vacío porque su arte fue moldeada por diversas personas que lo ayudaron a encontrar su voz única, su esencia. Desde el principio, el realismo Jean-François Millet y la escuela de Barbizon dejaron una profunda huella en él. Lo inspiraron a representar la vida rural en sus primeras obras, donde varios campesinos y trabajadores eran los protagonistas. Esa conexión con la realidad cotidiana fue un pilar en su obra, pero no fue el único pilar. El que más vamos a tratar acá fue el de París, ya que entramos dentro de la época del impresionismo. Ahí Van Gogh conoció lo que era el impresionismo, que fue un movimiento que transformó el uso del color y de la luz en sus obras de arte. En esta afectaron artistas como Monet y Pizarro, ya que ellos fueron quienes los animaron a experimentar una paleta más brillante. Lo alejaron de los tonos oscuros de sus primeros trabajos y así él logró capturar la atmósfera vibrante de los paisajes. Además, en la obra de Eugène Delacroix influyó muchísimo en Van Gogh al mostrarle que el color podría ser usado para expresar emociones intensas y no solamente demostrar la realidad. En su búsqueda de inspiración, también lo llevó a una profunda conexión con el arte japonés, especialmente con las estampas ukiyo-e. Estas estampas son ukiyo-e japonesas y influyeron en su simplificación del estilo y en su enfoque de la naturaleza y los paisajes. Sin embargo, más allá de todas estas influencias externas que él tuvo, afectó su lucha interna con la enfermedad mental, la soledad y el anhelo de conexión. Lo que dio esto a su trabajo una intensidad emocional única. Van Gogh absorbió el mundo que lo rodeaba y lo transformó a través de su propio prisma, creando un estilo que, aunque influenciado por otros, es inconfundiblemente suyo. Van Gogh utilizó técnicas que definieron su estilo y también dejaron esta huella profunda en el arte. Usaba pinceladas rápidas y visibles, no solo capturaba movimientos y emociones, sino que también intentaba de darle
una energía palpable y una textura vibrante que parecía cobrar vida. Esa técnica reflejaba su estado emocional y su deseo de capturar la esencia de lo que veía. Experimentó también con el impasto, aplicando pintura en capas gruesas que creaban una superficie casi tridimensional, añadiendo una dimensión física a su arte y profundizando la conexión emocional con su trabajo. Durante las técnicas de la pintura, él usó diferentes formas de darle color a estas. Él usaba la técnica de mezclar tonos directamente en el lienzo. Lo hizo con principalmente sus características del pintura al óleo, las pinceladas gruesas, la técnica de la impresión, los marcos de la perspectiva y el empleo del puntillismo, y claramente el uso de la luz y de la sombra. El proceso creativo de Van Gogh se sumergía completamente, era principalmente cuando se sumergía completamente en su arte. Él abordaba cada pintura con una intensidad que reflejaba sus sentimientos más profundos y el estado de ánimo en el cual él se sentía. Utilizaba pinceladas rápidas y visibles para capturar la energía del movimiento, como lo comentábamos en el color. Mientras el uso audaz del color y la textura también buscaban expresar la esencia y la emoción de la escena. Van Gogh siempre permitía que su intuición lo guiara en su trabajo. La creatividad era fluida, espontánea y eligió cada trazo y color para transmitir una respuesta emocional inmediata. Este enfoque lo permitió desarrollar un estilo único y distintivo. También lo permitió transformar su arte en una ventana a su mundo interior y su visión personal de las cosas. En sí, su proceso creativo se convirtió en una búsqueda constante de lo que era la autenticidad y la conexión, revolucionando así la expresión artística de su tiempo. El verdadero legado de Van Gogh radica en su capacidad para conectar profundamente las emociones humanas y desafiar las normas artísticas de su tiempo. Es un legado que sigue siendo relevante más allá de las modas comerciales actuales. Las obras que en un inicio fueron recibidas como indiferencias, hoy se celebran como un faro de innovación y originalidad que han marcado la historia. Hoy en día, el arte de Van Gogh enfrenta un contexto muy diferente, ya que ahora está dominado por el mercadeo y la comercialización. Las imágenes icónicas se han convertido en productos de consumo. Hay desde souvenirs hasta campañas publicitarias. Y eso ha llevado a que su arte se perciba más como una marca a como una expresión auténtica o realista. La popularidad ha permitido que más personas se conecten con sus obras, pero también ha generado dudas sobre la originalidad del mensaje. Pero en un mundo cada vez más influenciado por el mercado, es importante recordar y valorar el contexto en el que creó sus obras, que son una expresión sincera de su lucha interna, de la complejidad de su vida y también de su pasión por capturar la esencia de la vida. Siempre vamos a tener claro que las técnicas de él fueron únicas. Crearon un lenguaje visual profundo que aún sigue resonando en el arte contemporáneo. A pesar de todos los desafíos que él enfrentó, su legado perdura, recordándonos que el arte puede ser una poderosa forma de expresar las luchas, las alegrías y emociones más profundas que tiene el ser humano, dejando tras de sí un legado artístico inmortal para quienes buscan entender la esencia de su trabajo. Esto también nos lleva a pensar un poco
en cuanto al arte tradicional, a lo que solemos conocer como el arte pasado, y a lo digital, que ahora es el arte moderno que estamos aprendiendo todos hoy en día. El arte tradicional siempre es marcado por lo que es los pinceles, el óleo, los lápices, el grafito, pero en este caso vamos a enfocarnos en algunos muy específicos. Dentro de estos está el óleo, que vendría a ser el arte tradicional, y el pixel, que viene a ser el arte digital. El pixel es como una modularidad dentro de lo que viene a ser los sistemas, la computacionalidad y la tecnología. Esta es como la unidad pequeña de la imagen digital. Los píxeles son en sí unas pequeñas pantallas que componen imágenes completas dentro de dispositivos digitales. Vendría a ser dentro de las pantallas de los computadores, los teléfonos y las cámaras. Pero cada uno de estos píxeles tiene un valor de color, tiene una línea en específico, y al combinarse con otros píxeles forman una imagen completa. En el arte digital, todos los trabajadores, todos los artistas utilizan los píxeles, los manipulan de mil maneras, pero estos siempre crean una imagen. Al contrario que el óleo, que es una técnica de pintura tradicional, también utiliza pigmentos, pero estos pigmentos son pigmentos mezclados con aceite. Generalmente se utiliza el aceite de la linaza y es una sustancia física que se aplica con pinceles, espátulas o alguna otra herramienta. De hecho, hay pintores muy reconocidos que solamente pintaban con sus manos y también lo hacían con el óleo. Y a diferencia de los píxeles, que son digitales e intangibles, el óleo es una materia física con textura y grosor, que a medida de que tú utilizas el aceite puedes hacerlo un poco más líquido o un poco más grueso, o si utilizas un pincel diferente o una forma de aplicarlo distinto, siempre vas a generar una textura o una animación diferente que nunca vas a saber realmente cómo va a salir, pero de ahí siempre sale el arte, que es con lo que lo hacían tradicionalmente. Después de este viene la diferencia entre el pincel y la tableta gráfica, que se supone que son uno de los más similares en cuanto a lo moderno y lo tradicional, pero realmente tienen muchísimas diferencias, y es que el pincel es la herramienta utilizada casi siempre en las técnicas de la pintura tradicional. Los pinceles son todos diferentes, pueden tener formas, tamaños, materiales diferentes, y se utilizan para aplicar pinturas sobre una superficie, normalmente sobre el lienzo o cualquier papel. Y la interacción entre la pintura y el pincel, la superficie, también hace lo mismo que pasa con el óleo. Crea una textura, una profundidad, una mezcla, un grosor, un líquido, un sólido mucho más diferente y manejable y manipulable que lo que hace la tableta gráfica. La tableta gráfica ya es algo mucho más moderno, es un dispositivo digital que se utiliza en el arte digital y consiste como en una superficie plana que es simplemente una sensibilidad a la presión sobre el que el artista dibuja con un lápiz óptico. El movimiento del lápiz también traduce unos trazos digitales que también se pueden enfocar en cuanto a la textura o en cuanto al tamaño de la línea, pero nunca va a simular realmente lo que hace un pincel. Esto es otros píxeles que se van haciendo o transformando en unos trazos que tú deseas tenerlos. Entonces, aunque simula la herramienta tradicional, la tableta gráfica solo va a trabajar con datos digitales en lugar de pinturas físicas. La diferencia entre la pintura digital y la ilustración. La pintura digital ya es la forma de arte digital que busca imitar técnicas de la pintura tradicional, como lo hace el óleo, la acuarela o el acrílico, pero haciendo uso
de herramientas, haciendo uso de herramientas digitales. Se utiliza normalmente la aplicación de Photoshop o Adobe Illustrator o Procreate para pintar en una pantalla, creando efectos que pueden parecerse muchísimo a la realidad o a la pintura tradicional, pero se producen digitalmente por medio de píxeles. La pintura digital se centra principalmente en lo que es el uso del color, las combinaciones de colores, las texturas y las formas, similar a la pintura física. En la ilustración es la representación visual que normalmente se crea para comunicar una idea, un sentimiento o una historia o concepto que tú ya tienes dentro tuyo. Y aunque puede ser también digital, la tradicional tiende a ser más estilizada y puede incluir diferentes variedades de técnica. Puede ser un dibujo lineal hasta formas más gráficas o formas completamente abstractas que muchas personas no le verían sentidos, pero es con el fin de comunicar la idea o ese concepto que trae el artista. La ilustración tiene siempre un propósito y es el propósito narrativo o explicativo, y la pintura digital puede ser más que todo una expresión artística más básica pero complementaria a la ilustración. Ya con toda esta información y entendiendo un poco de la vida de Van Gogh, para el resto del semestre quise seleccionar la obra de los girasoles, que pertenece a la época del post-impresionismo, que fue el movimiento artístico que surgió durante la época de la última parte del siglo del XIX, que fue en intermedio del impresionismo y se caracterizó por la mayor experimentación del color, la forma y la expresión emocional en la pintura. Van Gogh pintó varias versiones de los girasoles dentro del 1888 y el 1889. Él lo hizo durante su estancia en Arles, Francia, y en esa época el impresionismo y el postimpresionismo estaban en pleno desarrollo. Y Van Gogh, junto a otros artistas, estaba explorando estas nuevas formas de presentar la realidad. Y en sus girasoles Van Gogh utilizó lo que caracteriza el impresionismo, que vendría a ser los colores vibrantes y las pinceladas expresivas para comunicar lo que era la habitabilidad y la energía de las flores. Y es el enfoque más representativo y subjetivo y emocional que viene dentro de esta época del impresionista. Así que por el resto de este semestre estaremos trabajando lo que viene a ser el artista de Van Gogh con esta obra seleccionada de los girasoles. Les agradezco mucho por el tiempo. Nos vemos en la próxima tarea.